Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 11, versos 1 y 2. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El verso 2 dice lo siguiente: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo fue que le dijo? Padre nuestro que estás en el cielo. Luego dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Esto está tremendo y esto está poderoso. Y hoy yo quiero predicar bajo el tema: Dios es mi papá. Amén. Dile que está a tu lado: Dios es mi papá. Dile. Dile: Dios es mi papá. Ustedes saben que hay gente que dicen: ¿tú sabes quién es mi papá? ¿Sabes? Cuando lo para un AME, cuando lo para la policía, o cuando se van a enamorar de alguien, que le dicen: ¿tú sabes quién es mi papá? Como para echar vainita, para echar miedo, para echar bombos. Si su papá quizá tiene un nombre, tiene una reputación, tiene algún cargo político, tiene algún cargo, es dueño de alguna empresa reconocida, es muy normal que esos hijos crezcan con algún tema de ego, ¿sí o no? Crecen como con medio prepotente, y es muy fácil que a ellos se les salga el: ¿tú sabes quién es mi papá? ¿Verdad que sí? Entonces dile al que está a tu lado: ¿tú sabes quién es mi papá? Dile, ¿tú sabes quién es mi papá? Mi papá se llama Dios. Dile: el creador del cielo y de la tierra. Oiga eso. No hay nadie por encima de Dios. Dios es lo máximo, y ese Dios es tu papá. Y ustedes sabían que una de las cosas que Jesús vino a hacer a esta tierra, y que no le resultó tan fácil, porque todavía hasta el sol de hoy estamos teniendo batalla con esa enseñanza, es la revelación de Dios como Padre. Cuando Jesús vino y sus discípulos se le acercan y le dicen: enséñanos a orar, es muy interesante ver cómo Jesús empieza la oración. Jesús le dice a ellos: mira, cuando oren así, Padre nuestro. ¿Verdad que sí? Eso está muy poderoso. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento nunca encontramos a Abraham diciéndole Padre a Dios. Nunca encontramos a Elías diciéndole Padre a Dios. Nadie en el Antiguo Testamento, profeta, hombre de Dios, rey, David, Daniel, nadie le llamó Padre a Dios. Sino Jesús. Cuando Jesús llega, Jesús dice: Dios es tan grande y tan amoroso que Él te quiere recibir como hijo, y tú tienes que recibirlo como padre. ¿Se está entendiendo eso? Por eso el libro de Juan, capítulo 1, verso 12 específicamente, dice Jesús hablando, Juan hablando acerca de Jesús, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ser hijo de Dios es muy interesante, porque hay gente en la iglesia que no aceptan que son hijos de Dios. Más bien tratan a Dios como un jefe. Dile que está a tu lado: Dios no es tu jefe. Dice. Más bien tratan a Dios como que tú eres esclavo de Dios. Dile que está a tu lado: Dios no es tu patrón. Dile. Se relacionan con Dios con temor. Se relacionan con Dios con miedo. Se acercan a Dios como que Dios tiene un látigo, y que cualquier cosita que tú hagas, Dios de una vez te va a dar un fuetazo. Se acercan a Dios como con mucha lejanía. Y mira qué contradictorio esto. Se acercan a Dios, pero no del todo quieren estar muy cerca. ¿Me estoy dando a entender? Y quizá eso responde porque a la silla de adelante a veces a la gente no le gusta sentarse adelante. Pero no se quieren acercar del todo a Dios. Sin embargo, Dios es tu papá. Dile que está a tu lado: Dios es tu papá. Díselo. Y como hijo, y yo te tengo en el Antiguo Testamento, y todavía hoy en día hay gente que enseñan a Dios que como que tú eres esclavo de Dios. Pero la revelación de Jesús vino para enseñarte a ti que tú eres hijo de Dios, y como hijo de Dios tiene derecho. Y aquí esto está bien fuerte. ¿Por qué? Porque como esclavo tú no podías hablar con el dueño de la casa. ¿Tú sabías eso? Había un jefe que era
el jefe de los esclavos y tú tenías que hablar con ese jefe. Al dueño de la casa tú no sabías cómo se llamaba, tú no sabías ni siquiera bien cómo se veía, porque tú eras un esclavo que estaba asignado a un lugar. Pero como hijo tú te acercabas a tu papá. Como hijo tú tienes derecho a entrar a la habitación de tu papá. Yo no sé ustedes, pero cuando yo voy a la casa de mi papá, yo voy y entro a la habitación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hay confianza de yo entrar allá, yo abrazo a mi papá, yo le beso la mano y él habla conmigo y yo hablo con él porque hay confianza. Dile que está a tu lado, Dios quiere que tú entres en confianza. Díselo, díselo. Y como hijo yo tengo derecho a cosas que me pertenecen, que yo no tengo que pedirlas. Son mías porque yo soy hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que están pidiendo cosas que no las tienen que pedir, que simplemente las tienen que tomar. Gloria a Dios. Por eso el hijo pródigo, ¿conocen la historia del hijo pródigo? Un hombre que tenía 2 hijos, un hombre millonario, y uno de los hijos, el menor, dice: dame mi herencia que me voy de aquí. Y se fue con su herencia y el padre dijo: bueno, pues toma tu herencia y bueno, si es tu vida, dale para allá. Él se fue, malgastó todo, la Biblia dice, todo lo gastó y luego volvió. Pero me voy a enfocar en el hijo que se quedó. Hubo un hijo, el mayor, que se quedó, que cuando el hijo que se fue regresó, le hicieron una fiesta al que regresó. ¿Por qué? Porque aunque tú te alejas de Dios, Dios nunca se aleja de ti. No sé si se entendió eso. Aunque tú te alejas de Dios, Dios siempre está pendiente el día que tú vas a volver para celebrarlo, para hacer fiesta, para sacar la tambora, para sacar la güira y para hacer un fiestón. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? El hombre hizo una fiesta. La Biblia dice que mandó a matar el becerro gordo. Hizo algo bien dominicano. Ese hombre como que tenía una vena dominicana, ¿verdad que sí? Porque mató el becerro gordo. A nosotros nos gustan los chicharrones, ¿verdad? Quizá hizo una parte del becerro, hizo un locrio de cerdo, y eso es de Dios. Y luego hizo cerdo chicharrón, cerdo guisado, y hizo ahí una tarde de cerdo. Amén. Muchos tipos de cerdo, y todo eso es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sucede que el que se quedó, el hijo que nunca se fue y que siempre le fue fiel, se pone celoso. Dile que está a tu lado: ¿y cuál es el celo tuyo? Dile. ¿Y cuál es tu batalla? Sucede que se puso celoso. ¿Por qué? Porque vio que Dios estaba bendiciendo al hijo que se fue y regresó. Dile que está a tu lado: si tú ves que Dios me bendiga, reprende ese espíritu de celo. Porque como quiera Dios me va a bendecir. No importa cómo tú me mires, como quiera Dios lo va a hacer. Y sucede que el que se quedó, el papá, le dicen al papá: mira, fulano está guapo, porque no quería entrar a la fiesta. Estaba rebosado de odio, no quería entrar a la fiesta. Y le dice el padre que va donde le dice: muchacho, ¿qué es lo que te pasa? Y dice él: no, que yo veo que tú le diste el becerro, el chivo, bueno, la vaca, lo que usted quiera poner en la historia, más gordo, hiciste una fiesta y a mí tú nunca me has dado nada. Y el papá lo mira y se ríe y dice: este muchacho como medio, como que no. Y el papá le da una palabra que es la que yo te quiero decir hoy. Le dice: pero todo lo que hay aquí es tuyo. Lo que tú no has tomado es porque tú lo quieres. O sea, yo no tengo que darte el becerro gordo es tuyo. Toma el becerro a una fiesta, invita a quien invita y nadie te puede detener. Todo lo que hay aquí es tuyo. Y hay gente que Dios le está diciendo: deja de pedir y comienza a arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? Deja de pedir y comienza a agarrar todas las bendiciones que Dios tiene para ti, porque tú eres su hijo. Santo. Cuando tú eres hijo de Dios, tú dejas de pedir y tú comienzas a entrar a la presencia de Dios. Y tú comienzas a pedir como hijo y no a pedir como esclavo. Santo. Tú comienzas a relacionarte con Dios como hijo y no te relaciona como esclavo. Ahora, ¿cómo se relaciona el esclavo? El esclavo entiende que para que Dios le dé, él se tiene que portar bien. Qué batalla, ¿eh? El esclavo entiende que para él ganarse algo, como lo acabo de decir, tiene que ganárselo. Pero el que hijo no se tiene que ganar nada. Dile que está a tu lado: qué batalla, dile. ¿Cómo así? Bueno, yo te lo voy a explicar claro. Jesús vino a la tierra. Jesús es hijo de Dios. El unigénito, ¿verdad que sí? El primerito, hijo de Dios. Lo bautizan, vino a una misión. Inmediatamente lo bautizan, entra al agua, el cielo se abre. Baja la paloma en forma, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el cielo se abre y Dios habla. Y Juan el Bautista escuchó esa voz. ¿Qué decía esa voz? Ese es mi hijo amado. ¿Qué era lo que decía? En quien tengo complacencia. ¿Quién tiene qué?
Pero todavía Jesús no había hecho nada. Él no se había ganado nada. Dile que todo Dios te ama sin que tú hayas hecho nada. Simplemente porque eres su hijo. Dios no está esperando que tú hagas algo para Él amarte. No, no, no. Él te ama por el simple hecho de que tú eres su hijo. Gloria a Dios. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Entiende que Dios me ama más a mí porque yo soy más santo. Entiende que Dios me ama más a mí porque yo oro más. No, todo eso tiene otro contexto. Pero el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es infinito. Y cuando tú te acercas a Dios lleno de pecado, pero sabiendo que Dios te ama, tú no vas con miedo, sino vas con amor. ¿Me estoy dando a entender? Cuando tú conoces la revelación de Dios como Padre, tú dices, bueno, Dios es mi Padre. Tú nunca te alejas de Dios. Porque por más que tú te pongas guapo con tu papá, en algún momento de tu vida siempre te encuentras con Él de nuevo. ¿Me estoy dando a entender? Y la Biblia dice algo poderoso en cuanto a esto. ¿Qué dice? Aunque padre y madre te dejara. Porque hay seres humanos que dejan a sus hijos. ¿Ustedes sabían eso? Hay seres humanos que tienen hijos y lo abandonan. Hay seres humanos, madres, que tienen hijos y lo abandonan. Hay padres que tienen hijos y lo abandonan. Y como dicen, madre solamente hay una, ¿sí o no? Pero yo no conozco tampoco que padre hayan 2 y 3. Padre también hay uno, ¿verdad que sí? Entonces, hay padres que abandonan. Pero la Biblia tiene respuesta para eso. ¿Qué la Biblia dice? Aunque padre y madre te abandonen, con todo y eso yo te voy a recoger. Yo voy a ser tu padre. El cariño que no te dio tu papá terrenal te lo voy a dar yo, te dice Dios. Dios suple eso que tu padre terrenal no te dieron. Y por eso Dios se revela como tu papá. Y tú como hijo de Dios tienes que tomar lo que te pertenece. Porque uno de los ataques del enemigo muy fuerte, ¿tú sabes cuál es? Tenerte una mentalidad de que Dios está lejos. Y de que tú estás aquí y Dios está allá. Y de que Dios simplemente lo único que quiere es que tú le adores. Y que tú cosas. No, Dios se interesa por ti. ¿Tú sabías eso? Dios le interesa en los detalles de tu vida. Dios le interesa si tu vida va bien, si tu vida va mal. Dios le interesa. Dios le interesa cómo está transcurriendo. ¿Quién se acerca a ti? A Dios le interesa. A Dios le interesa en qué tú estás invirtiendo tu tiempo. A Dios le interesa. A Dios le interesa cómo tú estás criando a tus hijos. A Dios le interesa. A Dios le interesa cómo va con tu felicidad. Cómo va con tu tristeza. A Dios le interesa. Todo eso a Dios le interesa. Yo no sé en qué momento el ser humano comenzó a ver a Dios lejos, cuando Dios siempre se ha presentado cerca. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre se ha presentado cerca. Por eso cuando Cristo murió, lo más grande que pasó con la muerte de Cristo fue que el velo se rasgó. Había una distancia en el Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, Cristo muere en la cruz y el velo del templo se rompe en 2. Había una división. Para tú llegar a Dios tenía que llegar el sacerdote. ¿Sabía eso? Para tú llegar a Dios había que llegar al sacerdote. Había que hablar con el sacerdote para que el sacerdote hable con Dios. Dile que está a tu lado y toda esa batalla. Dile. Por eso Cristo viene, rompe el velo y Cristo dice, ya no hay batalla. Vengan todos, entren al trono de la gracia, donde hay bondad y bendición para todos. ¿Cuántos dicen amén? Todos podemos entrar al trono de la gracia donde está Dios. Tú me puedes decir a mi pastor, ore por mí. Y si yo no oro por ti, no te preocupes, porque si tú oras por ti, también Dios te escucha. ¿Cuántos dicen amén? Nadie le llega a Dios más que nadie. Dile que está a tu lado. ¿Qué batalla ahora? Nadie le llega a Dios más que nadie. Nadie tiene el teléfono privado de Dios. Tú sabes ya que hay gente, hay gente que podría decir, yo quiero hablar con el pastor y yo no tengo el teléfono. Y alguien que tiene el teléfono te puede decir, yo lo puedo llamar, pero yo no te voy a dar su número porque yo primero tengo que hablar con él. Y para ver si él quiere que tú tengas un... Y te hacen un grupete de batalla, ¿sí o no? Hay gente, sí, es un lío. Y eso se trabaja así. Pero en Dios nadie tiene el teléfono privado de Dios. El teléfono privado de Dios es abierto. Y se llama la oración. Tú te pones de rodillas y eso se vuelve el cielo en la tierra. Y ahí Dios te habla, Dios te escucha, Dios te bendice. Ahí los cielos se abren, Dios rompe cadenas, Dios sana, Dios hace todo. Dile que está a tu lado, a través de mí. Dile, a través de mí. Dios conoce mi voz, Dios me escucha. Cuando yo me pongo de rodillas, Dios me habla. Dios me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Tengo padre y eso es bueno, gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando tú tienes padre? Bueno, muchos se van a identificar. Cuando tú tienes padre, también hasta para los pleitos es diferente. ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque quien se mete contigo también se tiene que ver con tu papá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quien te busca chisme a ti, tiene que saber que hay alguien detrás de ti que es más grande que tú, que es más fuerte. Por eso hay muchachitos que dicen, no te apures, se lo voy a decir a mi papá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y pelean con uno más grande, y cuando el más grande le gana, le dice, no te apures, se lo voy a decir a mi papá. ¿Y qué pasa con eso? Cuando viene el papá, dice, ¿qué fue lo que pasó? Porque el que le da un hijo tiene que tener valentía para también pelear con el padre. ¿Me están dando a entender? Porque hay padres que van a llegar a hablar, pero hay otros que no son tan educados. Dile que está a tu lado. Hay padres que no son tan educados. ¿Cuántos dicen amén? Y a mí me parece ver que a Dios no le gusta hablar mucho cuando se habla de que están maltratando a sus hijos. Quien se mete contigo se mete con Dios. Gloria a Dios. Quien se levanta contra ti, se levanta contra Dios. Porque a Dios no le gusta que le maltraten sus hijos. Santo. ¿Por qué a Dios no le gusta que le maltraten? En una ocasión se levantó un gigante llamado Goliat. Y ustedes, ¿quiénes son ustedes? Que venga uno, el más fuerte, que venga el más grande, que venga el que más pelea. Nadie de ustedes sale conmigo. Y el pueblo de Israel asustado. No sabían que Dios peleaba por ellos. Se levantó uno, David. Se levanta este muchachito y dice, pues yo quiero pelear con él. Todo el mundo lo mira como diciendo, el pleito no sale. Hay gente que tú sabes que el pleito no sale, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, nosotros los hombres, hay pleitos que usted sabe que es mejor barajarlo. Ahí están los padres aquí, ahí están los hombres aquí. ¿Sí? Por más guapo que usted sea, hay pleitos que usted sabe. Usted dice, pero vamos a hablar, espérate. No podemos ser tan violentos. ¿Verdad que sí? O sea, y más lo que Dios no nos dio mucho tamaño y mucha musculatura. Tú sabes, aprendemos a hablar más que a pelear. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Pero David fue al pleito. Cuando tenía que hablar, dijo, no, aquí se va a pelear. Porque David no contaba con su fuerza. Y eso también implica a lo contrario. Hay gente que creen que porque son más grandes que tú van de robo. Hay gente que creen que porque son más fuertes que tú van de robo. Y muchas veces se llevan una gran sorpresa. ¿No dando a entender? Y sucede que Goliat, siendo grande, fuerte, va en contra del pueblo. Sale David siendo chiquito, flaco, sin saber pelear. Y Goliat tiene espada y David tiene piedra y un bastón. Y sucede que David le dice la palabra clave, que es la que tú tienes que entender. Le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Y la Biblia no lo dice, pero también tenía mucha experiencia en pelea. Toda la de perder. Y David le dijo, tú vienes contra mí con eso, pero yo vengo contra ti en el nombre del Jehová de los ejércitos. Tú no vas a pelear conmigo, tú vas a pelear contra Dios. Santo, y aquí está Dios. Tú no vas a pelear conmigo, tú vas a pelear contra Dios. Y aquí hay gente que tiene que dejar que su papá lo defienda. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay gente que tiene que dejar que su papá pelee por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, mi papá pelea por mí, gloria a Dios. Por eso yo hago silencio y mi papá saca la espada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Jesús le dice a sus discípulos, miren, para orar, ustedes tienen que saber, lo primero que tienen que saber es que Dios es su Padre. ¿Y cuántas veces hemos repetido nosotros esa oración, sí o no? ¿Cuántas veces nos la enseñaron, nos la sabemos de memoria, pero que tampoco la entendemos? Jesús le dijo a ellos, cuando oren, oren así, Padre nuestro. ¿Cómo fue que le dijo? Y ya ahí es demasiado poderoso, porque Jesús ahí le está diciendo, el problema de ustedes no es aprender a orar. El problema de ustedes es aprender a tener una relación de padre con Dios. Y Dios no es un padre irresponsable. ¿Usted sabía eso? Dios es tan... Miren, hay padres que te embarazan y se van. ¿Sí o no? Hay hombres que tú estás muy bonita, que tú estás muy chévere, tú eres muy chévere y todo, hasta que tú le dices, mira, yo estoy embarazada. Ahí de una vez cambian la cara,
se ponen guapos, dicen, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú permitiste eso? Ese muchacho no es mío, porque tú eras fiel hasta ese momento. ¿Sí? Hasta ese momento tú eras fiel. Ya de ese momento pues ya tú dices, muchacho no es mío, hay que hacerle un ADN, hay que ver. Y yo no sé si tú estuviste con otro hombre, y batalla, y ahí ya se acaban los amores y lo que hay es pleito de ahí para allá. Hay hombres así y no se hacen responsables del embarazo. El muchacho nace y no se hace responsable del muchacho. Hay que ponerle una pensión, ¿verdad que sí? Hay que ir, por eso el Estado creó eso, porque por eso, o sea, van, le ponen ahí, el Estado le dice, tiene que pagar tanto, y ahí por ahí hay muchísima batalla. Pero Dios no es así. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te embaraza de proyecto y Dios también pone la finanza. No sé, y hay alguien que tiene que recibir esa palabra hoy aquí, ¿sabes? Que Dios le está revelando proyectos y está diciendo, ¿y de dónde yo voy a sacar los cuartos? No, Dios te está diciendo, el que reveló, el que invita, paga. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, el que invita, paga. Y si Dios te está invitando es porque Dios va a pagar. Dios no te va a dejar con la cuenta para que tú la pagues. Dios va a pagar la cuenta por ti. Santo. ¿Por qué? Porque Dios es tu padre. Qué tan bonito es entender que Dios es mi papá. Cuando yo soy hijo de Dios, ustedes saben que los esclavos no heredaban. ¿Ustedes sabían eso? Los esclavos no reciben herencia, los hijos sí. Por eso Pablo dice que nosotros vamos a recibir en Dios todas las herencias en gloria. Hay cosas que por herencia te pertenecen. Amén. Que por herencia te pertenecen a ti. Que tú como hijo no... Mira, hay cosas ni siquiera que hay que pedirlas. Hay cosas que ni siquiera que hay que orar. ¿Sabía eso? Hay cosas que ni siquiera yo tengo que orar por eso, porque por ser hijo de Dios me pertenece. ¿Tú sabías? Por ser hijo de Dios yo tengo que tener paz. Yo no puedo orar para tener paz. Yo debo de tener paz, porque por ser hijo de Dios me pertenece. Por ser hijo de Dios en mi casa no puede haber batalla. Yo soy hijo de Dios. Por ser hijo de Dios, yo lo que tengo que decir, Señor, revélame qué es lo que está pasando aquí. Porque como soy tu hijo, aquí debe de haber paz. El diablo no puede, yo no puedo orar y que para sacar el diablo de mi casa. Dile que está a tu lado. ¿Y cuál es la batalla? Dile. Veo como mucha gente seria aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo orar para que el diablo se vaya de mi casa. No, se supone que ya él no está. Porque donde está Dios, no está el diablo. ¿Me estoy dando a entender? Si el diablo entró a tu casa fue porque de alguna manera tú sacaste a Dios. Y ahora sí veo mucha cara seria diciendo, ay mi madre, ¿qué es lo que está pasando? Si el diablo está en tu casa, de alguna manera tú sacaste a Dios, o a Dios tú lo invitas y el diablo vive. ¿Sabía eso? ¿Cómo yo invito a Dios a mi casa? Yo oro a veces, yo de 2 o 3 veces pongo 2 o 3 cancioncitas, pero también ahí se mete su cervecita, también ahí sus canciones de batalla. Y yo soy cristiano los domingos porque fui a la iglesia y recibí una palabra de Dios, pero el lunes amanezco descarriado y le doy un boche al más bonito. ¿Me están entendiendo? Pero cuando Dios vive en tu casa y el diablo por si acaso se le ocurra visitar, la misma presencia de Dios le dice, aquí tú no cabes. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo único que tú tienes que hacer para que el diablo salga es meter a Dios a tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí aprovecho para decirles, ustedes saben que hay mucho, bueno, a mí mismo me invitan mucho a orar para la casa, e invítenme, o sea, estamos aquí abiertos para eso, yo voy, yo oro y me bebo un café y la pasamos bien y hablamos y reímos y Dios se glorifica, amén. El problema es que Dios se glorifica mientras yo estoy, pero cuando yo me voy, las malas acciones que hicieron que el diablo entre, lo están invitando de nuevo. Entonces no es que yo ore, es que tú cambies tu manera de vivir y que comienza a vivir como hijo de Dios. Porque si, y aquí yo sí sé que hay gente que quizás se van a sentir mal, pero dile que está a tu lado, sóbate. Si te duele, sóbate, por lo que el pastor va a decir ahora. Pero así mismo como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo. Y Jesús dijo, Juan 8:44, ustedes hablan mentira porque son hijos del diablo. Porque el que miente es hijo del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Eso dice Jesús, diciéndole a los fariseos, a los saduceos, hay muchísimas cosas. Entonces, así como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo, ¿verdad que sí? Dile que está a tu lado, verifica tu acta de nacimiento a ver quién es tu papá. Dile. Mira, ve tu cédula, a ver quién es tu papá. Porque si tu papá es el diablo, aquí mismo te hacemos la transferencia para que Dios de hoy en adelante sea santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque todos los que son hijos del enemigo
no tienen legalidad. Santo. Lo que el diablo es su papá, el diablo es su papá con ilegalidad. Por eso Jesús sale por el mundo a predicar. Envía a sus hijos a predicar para decirte a ti, tú estás con el padre equivocado. El diablo maltrata. ¿Sí o no? Y alguien me puede decir aquí, no, yo no soy hijo del diablo, eso suena feo. Dile que está a tu lado, te dije que te sobra. Yo no soy hijo del diablo. Yo, hijo del diablo, suena feo, ¿verdad? Eso suena cruel, ¿sí o no? Pero hay una sola pregunta que aclara eso. Si tú no eres hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? Porque no estamos en el medio, no hay punto medio. Hay hijo de Dios y hay hijo del diablo. Y aquí sí se pone fuerte. Entonces, somos hijos de Dios porque Dios nos rescata. Por eso la Biblia dice que Dios rompe la cadena. ¿Cuál cadena? La que te ataba. Porque el diablo no te tiene como su hijo por tu voluntad. Muchas veces tú ni siquiera lo sabes. Pero el diablo te está llevando. Tú ni siquiera lo sabes. Pero tú no haces lo que tú quieras. Tú haces lo que el enemigo quiere. Pastor, no, eso es mentira. Sí, eso es verdad. ¿Sabes que yo le dije a alguien que me dijo, no, yo vivo mi vida? Yo le dije, deja de beber. 5 meses sin beber romo. Me dijo, y es fácil. Le dije, ahí está la cadena. No puedes dejarlo. ¿Por qué? Porque tú no te defines por ti mismo. No, que mi vida es mía. Deja el cigarrillo. No puedes dejarlo. ¿Por qué? Porque es una atadura diabólica que te ata ahí. No, que mi vida es mía. Deja a toda la mujer y ven, sigue a Dios. No puedo. La atadura, la cadena que te ata. Por eso cuando Cristo llega, Cristo rompe la cadena. Pero Cristo rompe la cadena cuando tú le dices, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Porque yo te voy a decir una cosa. Bueno, yo tengo 3 hijos y en mi casa no se hace lo que yo diga, se hace lo que yo diga. Ahí se fue el amén. Si Dios es tu papá, ¿por qué tú haces lo que te da la gana? Porque si Dios es tu papá, tú tienes que hacer lo que tu papá quiere que tú hagas. Porque tú sabes que tu papá quiere el bien para ti. Quiere que te vaya bien. Porque la Biblia dice, pensamiento de bien y no de mal es que yo tengo para los que me aman. Y te voy a decir algo más. Mire, yo no he leído nada. Lo que yo preparé se quedó ahí. Te voy a decir algo más para terminar. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y la Biblia dice, porque el impío corre, tiene miedo sin que nadie ande detrás de ellos. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Yo hago lo que me da la gana, me está yendo bien. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Y no te lo dicen con la boca porque entienden que van a ofender a Dios, pero te lo dicen con sus hechos. Yo no necesito a Dios. O sea, yo vivo y te dicen mi vida es mía. Hay canciones que dicen tu vida es tuya, ¿sí o no? El diablo ministrándote. Tu vida no es tuya. Si tu vida fuera tuya, tú hubiese nacido cuando te dé la gana. ¿Me están entendiendo? Tu vida no es tuya. Tú no naciste cuando te dio la gana. Ni siquiera te va a morir el día que te dé la gana. Te va a morir el día que Dios te mande a buscar. Dile que está a tu lado, mi vida le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Partiendo de ahí, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Tú crees que no necesitas un padre que te guíe. Yo suelto a Caleb, mi hijo más grande, tiene 11 años. Yo lo suelto allá afuera y me mudo de Bonao y lo dejo solo. Y al menos que alguien lo agarre, va a coger mucha lucha. ¿Me estoy dando a entender? Dile que está a tu lado, ese eres tú sin Dios. Tú sueltas un muchacho ahí afuera que no se vale por sí mismo. No, pero yo me valgo por mí mismo. Tú no te vales por ti mismo. Porque en lo espiritual nadie se vale por sí mismo. El diseño espiritual está hecho para que seamos dependientes de Dios. Por eso tú sientes un vacío que no lo va a llenar nadie. A ti no te hace falta cuarto. Dile que está a tu lado, no es dinero lo que te hace falta. No es que tu mujer te trate bien lo que te hace falta. No es que tu marido te trate bien. No es un marido lo que te hace falta si estás soltera o soltero. Lo que te hace falta se llama Dios. Porque tu corazón tiene un vacío del tamaño de Dios. Nadie lo va a llenar. Hay gente que dijeron, a mí me hace falta casarme. Se casaron, sigue el mismo vacío.
me hace falta dinero. Se bajan a trabajar, tienen mucho dinero y el vacío más grande. A mí me hace falta tener mi casa propia, porque esa mensualidad, el vacío más grande. Y tú sabes lo que hace, beben. Quieren tapar ese vacío por placeres momentáneos. ¿Qué es lo que te hace falta? Te hace falta un padre. Un padre que te diga: tú no tienes que ganarte mi amor, yo te amo. Hay gente, todo el mundo tiene que ganarse tu amor, ¿sí o no? A Dios tú no tienes que ganar, tú no tienes que hacer nada para sorprender a Dios. ¿Qué tú puedes hacer que Dios no sepa que tú lo puedes hacer? No hay nada que tú puedas hacer que Dios diga de que, oh, ¿cómo? Dios no conoce esa palabra, esa expresión de ¿cómo? Dios no la conoce. Dios sabe todo lo que nosotros vamos a hacer y aún así te ama. Te ama tanto que Dios conoce lo peor de ti y aún así te llama y te dice: quiero hacer de ti un ministro, quiero hacer de ti una gente llena de paz, llena de poder, llena de gloria de Dios. Aún conociendo lo más bajo de ti, los pensamientos más feos que tú puedes tener, aún Dios conociendo eso, aún Dios te sigue amando por el simple hecho de que Él es tu papá. Dios es tu papá. Y nadie, y yo te voy a decir algo, no hay ex hijos. No hay ex hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Dios como tu padre. El hijo pródigo se fue, nunca dejó de ser hijo. Estaba en el mundo haciendo, deshaciendo, nunca dejó de ser hijo. No hay ex hijos, porque el poder de Dios te persigue donde quiera que tú te metas, y de allá te rescata y te dice: tú no perteneces a ese lugar. Porque no venimos a Dios lo que queremos. Y aquí yo quiero cerrar con esto. No venimos a Dios lo que queremos. Yo te voy a decir algo más fuerte todavía. Hijo de Dios no es el que quiere. ¿Tú sabías eso? Hijo de Dios no es el que quiere. Hijo de Dios es a quien Dios selecciona. Dios, la Biblia dice que Dios llamó, Dios selló. La Biblia dice que Él te amó primero. La Biblia dice que quien enamora en esta relación no soy yo a Dios, es Dios a mí. Dios es que me busca, Dios es que me anda atrás. Por eso, cuando tú llegas a la iglesia, es el último proceso para tú llegar a los caminos de Dios. Pero hace mucho que Dios comenzó a tratar contigo en tu habitación, en tu trabajo, en el vehículo, donde quiera que tú te movías, había alguien o algo que te decía: Dios es tu papá. Y no te deja tranquilo, porque yo te voy a decir algo: Dios sabe tener paciencia y no hay nadie más zozobrita que Dios. Dile que está a tu lado: Dios es zozobrita, díselo. Dios es zozobrita, no hay nadie más zozobrita que Dios. Cuando Dios se pone para ti, no hay nadie que lo detenga. Donde quiera que tú te metes, está esa persecución diciéndote: Cristo te ama, venga a los caminos de Dios. Tú no perteneces aquí. Tú puedes estar en una discoteca bebiendo y ahí llega ese pensamiento que te dice: ¿qué tú haces aquí? Tú tienes que estar en la iglesia adorando al Señor. Es una persecución que solamente se acaba cuando tú llegas al altar y le dices: Señor, mi vida te pertenece a ti. Ahí acaba la persecución. Ahí Dios te dice: ok, vamos a empezar de nuevo entonces, mi hijo. Y ahí el cielo se abre y te dice: tú eres mi hijo amado. Pero tú no has hecho nada todavía, pero Dios te ama. No por lo que tú has hecho, sino porque tú le perteneces a Él. ¿Se entendió eso? Tú le perteneces a Dios. Dios es tu papá. No trates de sorprenderlo. No podrás sorprenderlo. No importa cuántas veces pueda fallar, Cristo te sigue amando. Cristo te va a restaurar, Cristo te va a limpiar y Cristo va a terminar la obra que empezó contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: tengo un padre, tengo herencia, tengo quien pelea por mí, tengo quien me da paz. No importa cómo se levanta el diablo, no va a pelear conmigo, va a pelear con mi Dios. Santo eres Dios. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar.